Buen día, el día de hoy vamos a recordar un poquito sobre el tema de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un texto que hacemos en forma de diálogo para saber acerca de algún tema de interés o saber sobre la vida de alguna persona. Seguramente ustedes han visto muchas entrevistas en la televisión, por ejemplo, las que le hacen a su artista favorito, donde le preguntan cosas como dónde nacieron, qué es lo que más te gusta hacer, cuándo estrenas tu nuevo disco, etcétera. Bueno, eso es una entrevista. También les hacen entrevistas a los políticos o cuando ocurre algún hecho importante, entrevistan a la gente para saber qué fue lo que ocurrió. Bueno, pues en este momento vamos a recordar un poquito sobre este tema. Dice, la entrevista es un texto en forma de diálogo, o sea que es dialogado. Hay un entrevistador y un entrevistado, una persona que se dedica a hacer la entrevista y una persona que responde las preguntas. Sirve para conocer la opinión de alguien o detalles de su vida personal. Una entrevista se divide en tres partes. La primera parte es la introducción, la segunda parte es el cuerpo de la entrevista y la tercera parte es el cierre de la entrevista. En la introducción lo que hacemos es presentar a la persona, con quién nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, si le vamos a realizar la entrevista a un doctor para saber sobre algún tema de salud, pues vamos a presentar al doctor. Nos encontramos con el doctor Hinojosa, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social y nos va a hablar acerca del tema. Si primero lo presentamos, esa es la introducción, vamos a presentar a la persona a la que estamos entrevistando. Después tenemos el cuerpo de la noticia, ahí es donde vamos a poner ya las preguntas y las respuestas. Vamos a procurar siempre utilizar preguntas con las que podamos sacar la mayor información posible y siempre respetando el turno para hablar, dejar que la persona nos conteste lo que quiera opinar sobre la pregunta que le hicimos. Y por último, en el cierre, dice el entrevistador, hace un repaso de los principales aspectos de la entrevista, agradece y despide al entrevistado. Esa sería la parte del cierre de nuestra entrevista. Como les decía, es importante que utilicemos las preguntas adecuadas para sacar la mayor información posible. Hay dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las más idóneas para una entrevista, porque son las que nos van a permitir tener más información. Por ejemplo, dice la respuesta, en las preguntas abiertas la respuesta es libre. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? Son preguntas que nos pueden ayudar a dar una respuesta amplia. Sin embargo, si yo te digo, ¿escuchas la radio? Solamente me contestarías sí o no. Sí, no. No es lo mismo que te pregunte, ¿por qué te gusta la radio? ¿Sí? ¿O por qué no te gusta la radio? Y entonces tú empezarías a contestar, pues, de una manera más amplia el por qué no. De manera que en una entrevista es mejor utilizar las preguntas abiertas, ¿sí? Que tengan, donde ellos puedan dar sus opiniones o sus puntos de vista. Y bueno, al finalizar nuestra entrevista, hacemos un reporte de la entrevista, que se puede hacer de dos maneras, de estilo directo o de estilo indirecto. Si ustedes recuerdan, y lo van a recordar porque lo vimos en clase, el estilo directo es cuando el personaje habla, es como si el personaje hablara directamente. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Al salir de la clase me encontré a Walter y me preguntó, ¿sabes tú dónde está la oficina del director? Aquí vemos un tema el cual vimos mucho en el ciclo anterior, ¿verdad? Y decíamos que en el estilo directo, en el modo directo, podemos utilizar comillas o guiones para cuando habla un personaje. Es una manera en la que podemos distinguirlo, ¿verdad? Y se presenta la voz del personaje tal como si lo estuviera diciendo él. ¿Sabes dónde está la oficina del director? Y sin embargo, en el estilo indirecto, es como si alguien más estuviera narrando lo que ocurrió. Al salir de clase me encontré a Walter y me preguntó si yo sabía dónde estaba la oficina del director.
¿Notan la diferencia? Bien, espero que les sirva esta explicación y este pequeño recordatorio sobre la clase de la entrevista. Mucho éxito.